Muy bien, bienvenidos al nuevo PVC el día de la fecha. Luego de varios inconvenientes, hemos tenido varios inconvenientes técnicos, digamos, eh, que nada, no nos permitían poder grabar con calidad, ¿sí? Y tuve muchos problemas con los audios de la compu. Así que bueno, luego de sortear todo esto, creo que hay una gran bendición. Siempre se suele decir que cuando hay luchas es porque va a haber una gran bendición. Así que espero que el PVC del día de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros, ¿sí? Y que podamos en este tiempo poder adquirir más conocimientos acerca de, de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar con el capítulo 12 de Mateo. Hoy prometo concluirlo, ¿sí? Para que el sábado que viene podamos entrar en lo que vendrían a ser las parábolas. Tremendo, va a estar tremendo. Esto va a estar tremendo. Así que habíamos dejado la última clase acerca de Mateo cuando Jesús hace una sanidad acerca del hombre de la mano seca, habíamos quedado ahí. Luego habíamos mencionado al siervo escogido, y tengo el título aquí en Mateo, siervo escogido, y quiero destacar solamente una cosa. El primer versículo, capítulo 12, versículo 15 de Mateo, dice que Jesús, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Muchas veces dejamos de prestarle atención al significado de esta palabra. Jesús no sanaba a algunos, Jesús no sanaba a algunos de los que le seguían, sino mire cómo es tan integradora la palabra de Dios que dice que Jesús sanaba a todos. Hacía una obra poderosa en todos, absolutamente todos. Así que nada, es lindo poder reconocer y darle la obra, la gloria, perdón, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Diciendo esta palabra, confirmando el poder que Él era Dios. Ahora sigamos en el libro de Mateo. Vamos a estar en este día hablando acerca del 22, del versículo 22 al 29, donde habla de la blasfemia al Espíritu Santo. Y de esto quiero hacer mención de que Jesús eh, empezó a sanar. En estos versículos encontramos que Jesús empieza a sanar, sana a una persona, entonces lo empiezan a juzgar, empiezan a decir, en nombre de Belcebú, echa fuera demonios, a lo que Jesús declara acerca de la oposición que le estaban provocando. Jesús declara de que él no puede hacer milagros eh, en nombre de Belcebú, porque una casa dividida entre sí no prevalece. Entonces Jesús ahí nos está enseñando algo poderoso acerca de lo que significa el poder de la división. Y en esto quiero dedicar unos minutos acerca de el poder que hay en la división. Por eso es el modus operandi de Satanás, siempre fue dividir la iglesia del Señor. Porque Jesús al declarar esto está reconociendo que siempre hay poder en la división. ¿Poder de qué? Poder de destruir, poder para deshacer, ¿eh? Un poder maligno en el cual Satanás se mueve. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, debemos entender que la murmuración, el poder hablar en las espaldas de alguien, no reconocer la obra de Jesús en la vida de las personas, nos hace caer recurrentemente en este pecado en el cual estamos dividiendo la casa y el cuerpo de Cristo. Por eso debemos prestar atención rigurosa a este ejercicio y a este pecado en el cual muchos dentro de la congregación se dejan usar por el enemigo
para ir en contra de algún hermano. Por eso es importante darle el reconocimiento a esta palabra y destacarla acerca de la importancia de no dividir una congregación o no dividir a través de la murmuración, de este pecado recurrente y el mal que asedia a la iglesia del Señor. Ahora, quiero comenzar estos versículos dando a entender lo que las opciones que hay con lo que respecta a la sanidad, o mejor dicho, con lo que respecta a la enfermedad, ¿sí? Hay varios factores en los cuales las personas pueden caer en una enfermedad. Y estos factores son muy comunes, ¿sí? Perdón, voy a sonar. Disculpe. Muchos factores. Y aquí podemos aprender de los provocadores de aquella enfermedad. Nosotros podemos tener enfermedades por lo que podemos discernir, ¿sí? Aprendemos sobre las enfermedades físicas, sobre enfermedades espirituales, que muchas veces las enfermedades espirituales van hacia el área del cuerpo, ¿sí? Provocando enfermedad, por ahí una falta de perdón provoca dolores que pueden llegar a afectar nuestro físico, ¿sí? Por eso eh, aquí podemos aprender sobre las enfermedades que pueden ser provocadas en lo físico, pueden ser enfermedades espirituales, pero sobre todo, ¿qué podemos aprender en estas versiones que acabamos de leer aquí en Mateo 12, del 22 en adelante, acerca de las opresiones demoníacas? ¿Sí? Podemos aprender acerca de las opresiones demoníacas. Jesús tenía discernimiento de espíritu y quiero dedicarle unos segundos a esto. El discernimiento de espíritu es algo que nos ayuda a hacer la obra de Dios. Es un don dado por Dios, por el Espíritu Santo, derramado a la iglesia, y este don es un don muy particular. Vieron que hay personas que por ahí miran a alguien, no que juzgan, es diferente a juzgar, pero ven y perciben que espiritualmente están dolidas o que espiritualmente están pasando por un momento de dificultad y lo pueden percibir en el espíritu. Bueno, aquí Jesús tenía este discernimiento de espíritu también por ser Dios mismo, pero cuando había un enfermo enfrente de él, cuando había alguien con necesidad, él no dudaba en cuál era la raíz de aquel problema. Entonces, el discernimiento de espíritu debe estar, o sea, nosotros debemos orar y pedirle al Señor, si es su voluntad, que nos dé este don, el don del discernimiento de espíritu. Porque Jesús lo aplicaba muy a menudo. Jesús veía a una persona y ya sabía cuál era su necesidad, ya sabía cuál era la raíz a donde tenía que apuntar, y esto lo hacía plenamente efectivo. Por eso es importante que podamos orar, clamar a Dios y pedirle en intimidad, Señor, darnos discernimiento de espíritu, para cuando ministremos a una persona de parte de Dios, podamos ministrarlo de la manera correcta y podamos ayudarlo y que podamos entender cuál es la raíz del problema. Entonces, aquí podemos ver que Jesús tenía discernimiento de espíritu. También podemos aprender la verdad dada por Jesús. Hay poder en la división, como decía recién. Por eso, la estrategia de Satanás siempre fue destruir por medio de la división. Por eso debemos estar en contacto con la palabra y tener los pies sobre la tierra y tener especial cuidado con este tema. Jesús enseña a los presentes, los cuales tenían conocimiento del reino celestial, el reino de las tinieblas, porque ellos tenían conocimiento del reino, los judíos que estaban ahí, los fariseos,
tenían conocimiento acerca del reino celestial y el reino de las tinieblas. Que hay un método para realizar la liberación. ¿Sí? Hay un método para realizar la liberación. Primero, es necesario atar al hombre fuerte, porque aquí el Señor Jesús nos enseña eso. Primero, Jesús declara de que no hay nadie que pueda eh, eh, entrar a una casa, ¿sí? Para poseer algo y que este personaje que entra, la manera de hacerlo es entrar, pero atar al hombre fuerte y sí tomar lo que uno quiere tomar. Entonces, Jesús está dándonos la eh, estrategia eficaz para realizar una liberación. A ver, cuando realizamos una liberación es importante poder atar al hombre fuerte que está influenciando, que sería el rango mayor, para luego tomar posesión, ¿sí? De aquellas cosas que le pertenecen al Señor Jesucristo. Y así la persona pueda ser libre. Entonces, Jesús nos enseña el método para realizar la liberación. Primero es necesario atar al hombre fuerte, luego de arrebatar lo que no le es de él, sino que ya le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Luego hay un tema muy recurrente que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia, y sabe que lo busqué en el diccionario, lo tengo anotado aquí. Entonces la blasfemia es la palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o contra las cosas sagradas. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué es imperdonable? ¿Hay algo imperdonable para Dios? Nos hizo esta pregunta el profesor del seminario de cuando cursé Teología 3, nos hacía esta pregunta. ¿Hay algo imperdonable para Dios? Y todos nos pusimos a pensar y dijimos, no, no, ¿qué hay que no pueda perdonar? Si Dios puede perdonar un corazón arrepentido. Entonces, muchos de nosotros dijimos, no, no hay nada que el Señor no pueda perdonar. Entonces, el profesor nos lleva a la reflexión de poder entender de que Dios no es un hombre que se pueda arrepentir, porque así lo declara su palabra. Entonces, si Dios lo dijo, Dios lo cumple, porque Él no se arrepiente de lo que dijo. Y esto muchas veces lo tomamos para las bendiciones o lo tomamos para las promesas. Ay, Dios lo dijo y lo va a cumplir y las promesas de Dios son fieles y justas. Entonces quiero obtener lo que Él me prometió. Pero sin embargo, nos estamos olvidando la otra parte. La parte de la que Dios declara, Dios nos llama a que podamos ser obedientes, entonces Dios dice, esto te traerá tal y cual consecuencia. Entonces, tomamos la palabra en las iglesias, tomamos esto de que Dios lo dijo, lo prometió y Dios lo va a cumplir, pero no nos estamos poniendo en la balanza también de que Dios es fuego consumidor y que Dios también no es un castigador, sino que no puede faltar a su palabra. O sea, si Dios nos dotó a los hombres de libre albedrío para que el hombre pueda elegir y optar acerca de la salvación, o sea, está aquí arriba de la mesa, Lucas, querés optar por ella, disfrutar de ella, solo tenés que aceptar a Jesús. Ahora, quedan Lucas, si teniendo todo servido, no acepta, no elige por el Señor Jesucristo y decide darle la espalda, evidentemente va a traer consecuencias. Entonces, ¿hay algo imperdonable para Dios? Dios no puede volverse contra lo que Él ya declaró. Si Dios declaró que hay una manera para llegar al cielo, que hay una manera para poder obtener la salvación, que es aceptando a nuestro Señor Jesucristo, y que podamos vivir en comunión con Él, reconciliados, aceptando la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros quiénes somos para decir que tenemos otro método para alcanzar la salvación. No hay otro método.
Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto lo dijo Jesús. A través de él vamos a alcanzar la salvación y la vida eterna. No hay otra manera. No hay otra manera. No es por obras, no es por lo que hago, no es por lo que pienso, no es por lo que soy, sino que es por gracia y favor de Dios para con nosotros, con la humanidad. La reconciliación que habla Primera de Corintios. Ahora, entonces, ¿qué es lo que es imperdonable para Dios? Lo que es imperdonable para Dios es el volverse en sí, volverse o volverse de la fe, apostatar de la fe. Esto es un pecado imperdonable, que es apostatar de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe, Lucas? Es volverse a negar la fe, ¿sí? O sea, creer en el Señor Jesucristo, y poder después renegar de esa fe a la cual esa convicción que te había tocado en tu corazón, muchos dirán, sí, pero si renegas de tu fe porque nunca fuiste salvo. Y eso no lo sé yo. Yo no es mi posición juzgar. Sí, lo que te puedo decir es que habla acerca de la apostasía, la palabra de Dios, y la apostasía es volverse en sí sobre los pasos que habías dado para acercarte a Dios, volverse sobre sí, pero no tan solo volverse sobre sí, sino que renegar acerca de la fe que tenía. Esto es la apostasía. Entonces es algo que es imperdonable para Dios, sí. ¿Por qué? ¿Porque es fuerte este pecado? No, simplemente porque Dios no puede doblegar la voluntad del hombre. Dios no puede doblegar la voluntad o lo que yo elijo. Si yo lo elijo, ¿eh? Eh, pecar, equivocarme, alejarme de Dios y no arrepentirme, ya, esto voy a tratar de ser breve. Estaba Caín y Abel, ¿sí? Luego del suceso que todos conocemos, que hay una muerte en ese suceso, ahora Dios habla con el agresor, ¿sí? Con aquel que había matado, ¿sí? Entonces, eh, lo llama a la reflexión luego de haber cometido aquel pecado. Y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, ¿quién soy yo? ¿Guarda de mi hermano? Esa pregunta, teológicamente, estaba llamándolo Dios a que se arrepienta de sus pecados, que se vuelva de ese lugar de, de alejamiento de Dios. Dios le está llamando con amor, diciéndole, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué hiciste? Le estaba diciendo. ¿Pensaste en lo que hiciste? ¿Te diste cuenta del pecado que acabas de cometer? Sin embargo, la respuesta de aquel hombre fue, ¿quién soy yo? ¿Guarda de mi hermano? Como burlándose de Dios. Sin embargo, lo que Dios estaba esperando era el arrepentimiento, un corazón arrepentido, el poder volverse a Dios de una manera correcta, a la cual Dios podría haberle eh, dado el perdón. Entonces Dios, en ese momento nos damos cuenta que Dios no puede doblegar la voluntad del hombre, entonces le dice, bueno, lo que acabas de elegir tiene consecuencias. Lo que acabas de hacer, pero también lo que acabas de elegir. Entonces es como que ahí donde le marca la frente, lo expulsan y dice, andarás errante sobre la tierra. Entonces de esto se trata, ¿sí? Se trata de que Dios, esto tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo, ¿sí? La blasfemia al Espíritu Santo es conocido para aquellos que aceptan a Jesús en su corazón y que moran en ellos. Por lo tanto, lo que nos enseña este versículo es la apostasía, es volverse atrás en la fe y negarla a ella. ¿Cómo puede Dios doblegar la voluntad del hombre? Cuando tiene libre albedrío. Dios no puede doblegar. Imposible.
Por eso es algo imperdonable. Dios no puede doblegar una decisión humana que le dice no al Señor. ¿Sí? Esto tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Luego tenemos Mateo 12, del 38 al 42, dice, generación perversa le pide una señal. Fariseos escribas le piden señal a Jesús. Jesús hace mención de Jonás y lo llama generación adúltera porque no ponían a Dios en primer lugar. Eran perversos por no tener compasión ni misericordia. Oigan, esta era la característica fundamental de aquellos que le acusaban. No tenían ni compasión ni misericordia, sino que se pasaban acusando a los demás. ¿Sí? Entonces, delante de esta reacción, Dios da dos ejemplos. Habla de Nínive y de la reina del sur. La reina del sur, ¿quién era? Era una reina que visitó, según el Antiguo Testamento, era muy conocido la sabiduría de Salomón sobre la tierra. Entonces una reina llega a sus oídos esto, entonces decide visitar a Salomón. Entonces queda maravillada de cuál es el eje, cuál es la clave para tener tanta sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios. Entonces ella acepta a Dios en su corazón. Entonces, eh, eh, lo mismo sucede en Nínive, cuando Jonás es enviado a Nínive. Jonás predica en Nínive, dice que todo el pueblo provocó ayuno, todos acudieron a arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿vio cómo están entrelazadas? ¿Eh? No te estoy hay que contextualizar la palabra de Dios. Acabo de decir recién acerca de lo de la blasfemia del Espíritu Santo, mire cómo está entrelazada. Entonces, esta historia es continuada a la anterior. Entonces, al ver esa incredulidad, pone estos dos ejemplos. Pero pone estos dos ejemplos y dice, ellos estarán en el reino de que, ¿para qué Jesús decía esto? Entonces pone el ejemplo de que se puede oír el mensaje, se puede aceptar el mensaje y se puede amar a Dios, y esto es posible. Mire la reina del sur, miren todo Nínive, cuando predicó Jonás, esto es posible, está diciendo. Entonces, ¿a quién le está llamando la atención a sus discípulos? Perdón, no a sus discípulos, a los fariseos y los fariseos y escribas que le acusaban. Entonces, le está diciendo en forma condenatoria esto. Dios lo quería, miren, Dios pensaba más en condenarlos que en otra cosa. No, lo que Dios le estaba diciendo era, le estaba poniendo estos dos ejemplos para llevarlos a reflexionar en sí y que digan, bueno, ves, esto se puede aceptar a Dios, por más que no le conozcas, por más que no lo aceptes, por más que estés alejado de él. Mirá, te voy a poner este ejemplo, la reina del sur, te voy a poner este ejemplo, porque Jesús buscaba la manera para que ellos puedan alcanzar la salvación. Ese era el interés fundamental de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces, menciona esto en estos versículos, cuando la generación perversa le pide una señal, menciona a Nínive, los cuales por una profecía de juicio dada por Jonás se arrepintieron desde el más pequeño hasta el más grande e hicieron ayuno y se volvieron a Dios. También menciona a la reina del sur. La reina del sur era la reina de Saba, la cual fue a ver a Salomón para conocer la fuente de su sabiduría. Pero, como decía recién, ¿para qué se los dice? Tanto Nínive como la reina del sur han oído el mensaje, creyeron en ese mensaje. Sin embargo, esta generación que oye, y teniendo a Jesús ahí frente de sus ojos, lo oye y lo rechaza. Estos dos ejemplos están testificando
estarán testificando en el juicio de Dios para condenar, no por no haber creído, ¿sí?, al Señor Jesucristo. La intención de Jesús es que abran sus ojos para poder conocer. Por eso pone estos dos ejemplos, para que crean, no para condenar, pero ni así pudo llegar a ellos. Tremendo, ni siquiera así pudo Jesús llegar a esta generación incrédula, ¿sí?, la cual se alejaba cada día más del Señor. Ahora, luego encontramos Mateo, seguimos con Mateo 12, capítulo 43, del versículo 43, perdón, al versículo 45. Este es un gran ejemplo acerca de la liberación. ¿Por qué? Porque creo que está hablando acerca de la casa vacía. 43 al 45 son poquitos versículos. A ver. El espíritu inmundo que vuelve. ¿Ve? Está hablando acerca de eso. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, tremendo, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y el postrer estado, escuche esto, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¡Wow! Esto también es una gran enseñanza acerca de la liberación. Las personas que pasan por liberación no deben quedar vacías, no deben quedar eh, titubeando, sino que deben... Este es un gran ejemplo acerca de la liberación. Es usado para cuidar nuestra liberación luego de una administración. Es importante aclarar que es peligroso solo acudir a Dios solo para recibir un milagro. Es peligroso, ¿por qué? Porque yo puedo pasar por liberación, me pueden ministrar liberación, y luego de esto sigo con mi vida alejado de Dios, sin importarme nada de Él. Entonces esto es peligroso porque la palabra declara que nuestro estado postrero puede ser peor que el primero a causa de ¿qué? De haber dejado vacía esa casa. Por eso, si fuiste ministrado en liberación, si te han ministrado liberación, ya está ese agua. Si estuviste ministrado en liberación, es importante poder llenarse, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús. Ahora, la importancia de ser libres y quedar vacíos. Debemos buscar a Jesús y llenarnos de Él todo el tiempo. La advertencia de Jesús en que si no lo hacemos, entonces luego nos encontramos con Mateo 12, del 46 al 50, la madre y los hermanos de Jesús. Tremenda enseñanza aquí. Dice así, aquí dejan claro la importancia del reino. La Iglesia Católica proporciona un papel casi como al de Jesús a María, ¿sí? Entonces dice, la cual nos enseña aquí, en estos versículos, queda bien claro, que, a ver, podríamos nos a pensar, ¿cuál es el mejor momento? eh, ¿Cuál es el mejor momento? Perdón, unos segundos. ¿Cuál de Dios para que le hagan un reconocimiento eficaz, ¿sí?, a María? Si no es en este momento, donde lo van a buscar a Jesús, donde van a buscar a Jesús, van y le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, vení, te buscan. Sin embargo, Jesús no paró lo que estaba haciendo, sino que siguió con la obra.
Dígame si no hay un momento más sublime donde Dios, ¡ay, es mi madre! Pónganle una alfombra acá y háganla pasar, vamos a adorarla, ¿sí? Entonces, junto al nacimiento de Jesús, donde los reyes van y le dan los obsequios, no a María, sino que los obsequios fueron para el niño, junto a esta porción de la palabra, son los momentos donde más nos ilumina la palabra acerca de el error que hay en adorar a María, ¿sí? No, no menospreciar tampoco la obra de María, una gran sierva de Dios, pero no darle el papel que solo Jesús podría tener. Entonces, en este momento el reconocimiento es para Jesús. Jesús sigue, continúa haciendo la obra y declara, cuando le dicen, te vienen a buscar, dice, no, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué está hablando de José? No, está hablando del Padre, acerca de Dios mismo, que hace la voluntad de Dios, es verdaderamente mi madre y mis hermanos. Jesús nos enseña algo muy importante. A ver, Jesús declara que es más importante servir o hacer la voluntad de Dios que acudir al llamado de su madre o de sus hermanos. Ellos lo buscaban en el momento en que Jesús estaba sirviendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando lo fueron a buscar? Estaba sanando, estaba dando a conocer su reino. De embargo, Dios no paró todo lo que estaba haciendo, Él continuó siendo la obra, ¿sí? Ellos buscan el momento en que Jesús estaba sirviendo y dando a conocer el reino. Sin embargo, no dejó Jesús de hacer lo que estaba haciendo, ¿eh? y, pero acudió a ellos luego de haber terminado. Ojo, luego de haber terminado lo que estaba haciendo, sí acudió a ellos. Muchos de nosotros tenemos obligaciones en los servicios. Y acá quiero ser, y con esto cerramos lo que vendría a ser Mateo 12. Muchos de nosotros tenemos obligaciones en un servicio y muchas veces los postergamos por alguna cuestión. Pongamos un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo personal, permítame unos segundos. Mi mamá no vive conmigo, no vive aquí en Buenos Aires. Mi mamá vive en Córdoba y no viene muy seguido. Esto de la pandemia estuvo casi un año y medio, casi dos, sin venir a Buenos Aires. Entonces, llegó el momento en que llegaba mamá y justamente teníamos servicio en la congregación. Teníamos un servicio y mi mamá ya sabe que yo le prediqué, le compartí acerca de Jesús y ella es como que, ay, bueno, hijo, si te hace bien a vos, ¿viste? O bueno, ella sigue con la de ella, pero yo sigo orando por su vida para que Dios le toque el corazón y le saque el velo que tiene en los ojos, pueda conocerle a Jesús para que pueda estar a experimentar la, la salvación y poder alcanzar la felicidad que es la que le hace falta y que solo tenemos aquellos que conocemos de Dios, ¿sí? Y pudimos conocerle a Jesús. Ahora, estos versículos nos enseñan acerca de Jesús, que es un Jesús que priorizaba la obra. Entonces, mi mamá viene de Córdoba, sabe que yo estoy sirviendo. Entonces, ella sabe que los domingos por la mañana no cuenta conmigo. Luego del servicio, sí, yo me tomo mi tiempo, voy hasta donde está ella, compartimos, salimos, comemos algo, charlamos, tenemos nuestro tiempo de calidad. Pero sin embargo, ella sabe muy bien que primero está la obra de Dios.
Ella sabe que yo tengo servicio, mamá, tengo servicio, lo siento, priorizo el servicio. Y ella me sabe entender, porque yo se lo dejé bien claro. Entonces, en estas cosas no debemos dudar. ¿Eh? En estas cosas cuando recibimos la enseñanza que Jesús nos está dando acerca de priorizar primeramente el reino de Dios, hay una elección que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a elegir? Es lo que va a marcar nuestras vidas. Vamos a elegir servirle a Dios o, o, o hacer lo que muchas veces eh, no debería. Muchos de nosotros sé que nos comprometemos con un servicio y, y Dios nos honra cuando lo elegimos a Él, porque creo que Dios hace que mi mamá no se ofenda. Dios hace que mi mamá, ella me dice, yo sé que eso te hace bien, hijo, me suele decir así, sé que eso te hace bien. Entonces yo como te quiero ver bien, andá a hacer lo que tenés que hacer y después nos juntamos, me dice, así me dice ella. Entonces la importancia que hay en poder priorizar la obra de Dios. Aquí en este ejemplo Jesús nos está enseñando esto. Y quiero concluir con Mateo 12 diciendo esto acerca de Jesús. Jesús nos enseña en esta palabra a priorizar siempre el reino de los cielos. ¿Sí? Y no está diciendo que menosprecies a tu mamá, no está diciendo que menosprecies a tu papá, que menosprecies a tus hermanos, sino que primero Dios, primero las primicias, como nos enseña nuestro pastor, luego el resto. Entregale esas primeras horas de un domingo al Señor Jesucristo y luego disfrutar con la familia, eh, disfrutar en los años que nosotros tenemos como cristianos, como familia, hemos dejado de congregar, si no es por trabajo, eso me complicaba los días miércoles, pero gracias a Dios ya hace como 2 años que no. eh, siempre priorizamos congregar ante cualquier cosa. Así que nada, es una alerta que Jesús nos da al final de Mateo 12 acerca de esto. ¿Sí? Prioricemos siempre el reino de los cielos y aún más si le vamos a servir a Dios. Y en esto hay poder, ¿sí? El poder está en la obediencia. Seamos obedientes a lo que Jesús nos enseña. Y así concluimos, ¿sí? Mateo 12. Así que los espero el próximo sábado para empezar a escudriñar acerca de las parábolas. ¿Sí? Tremenda enseñanza en cada parábola que Jesús lanzaba aquí en la tierra. Así que te bendigo, que tengas una hermosa tarde, lo que continúa, y bueno, Dios te bendiga y gracias. Nos vemos el día sábado, aquí por Zoom. Dios te bendiga. Bendiciones.